Bienvenidos a una edición más de Personajes Geniales, programa producido por ADN 40 y por el Centro Ricardo Salinas Pliego. Hoy hablaremos de uno de los personajes más controvertidos en la historia de México, Porfirio Díaz. Y para hablar de él nos acompaña, como siempre, Isabel Revuelta. Isabel, ¿por qué te parece que Porfirio Díaz es un personaje genial? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Pues mira, a mí me sucede como a muchísimos mexicanos que hemos tenido periodos de admirar muchísimas cosas en ese personaje histórico tan tremendo como es Porfirio Díaz y por otro lado reprocharle evidentemente sus partes más oscuras. Me encanta el personaje justamente por ello, lo más humano, los más claroscuros en un hombre que fue varios hombres en su vida. Y me encanta esta biografía que ha escrito uno de sus descendientes, Carlo Tello Díaz, porque justamente divide a esos varios hombres que fue Porfirio Díaz. Entonces, hay que estudiarlo así, en los diferentes procesos que tuvo México. Le toca vivir, nace en 1930, el padre muere 3 años después, nace en Oaxaca. El padre muere 3 años después en una de esas epidemias terribles de cólera y queda huérfano y encuentra lo que encontraban cientos de hombres en nuestro país para un futuro, que era la carrera militar. Y se va forjando desde la nada con un ímpetu y con una personalidad arrasadoras. Lo cual es importantísimo destacarlo. No podemos entender al Porfirio de la dictadura sin entender a ese temprano Porfirio de esa década convulsa, década y décadas de un México que al igual que él se estará formando. No, y es un hombre que ayudó a expulsar a Santana. Si alguien participó con ímpetu para expulsar a Santana, fue él. Fue un hombre que ayudó a expulsar a los franceses del país. Si alguien luchó contra ellos, lo capturaron, se escapó, fue él. O sea, tuvo muchos aciertos. Y ya como presidente de México, fíjate, él encuentra al país con 600 kilómetros de vías. Nada. Lo deja con 20,000 kilómetros. O sea, alguien diría, es admirable por donde se mire. Sí. Pero es un represor, es un asesino. Es un hombre durísimo, mata, aplasta, no permite que nadie disienta con él. ¿Dónde está? ¿Son 2 Porfirios o podemos encontrar uno? No, yo sí creo que son 2 Porfirios, evidentemente. Es un hombre que en su juventud hará cosas que después de adulto, no es que se arrepienta, pero sí, digamos que toma con mucha más prudencia. Y ahí te va, por ejemplo, el tema. Él era absolutamente liberal, por supuesto que expulsan a Santana y después será parte de esta pléyade de hombres que en el liberalismo buscan el recurso para México e empezar como nación. Y acompañará a gente como el mismísimo Benito Juárez o Sebastián Lerdo de Tejada, toda esa camada de hombres que se le ponen enfrente a conservadores y se le ponen enfrente a franceses. No por nada es el héroe del 2 de abril. Pero situémonos, lo que quiero decir es, no era comecuras, pero sí era un hombre que vivía fuera incluso de la religión católica, porque además se casa con su sobrina carnal, con Delfina Ortega, que es hija de su hermana, y por supuesto porque era un hombre que se bebía la vida y se bebía los vientos, lo que tuviesen que hacer para liberar a México y para tener ese proyecto liberal, perdóname el pleonasmo. Claro que cuando está en el lecho de muerte Delfina, lo que le pide Delfina es, por favor, que nos casemos, me voy a ir al infierno. Y entonces se desdice de esa Constitución de 1857 liberal que él había defendido. Claro, lo hace en un acto de amor por Delfina. Pero a lo largo de su vida, ya cuando está instalado en estas presidencias de 30 años que tuvo un intermedio cuando le da al compadre Manco a González que pase a la presidencia en 1884, bueno, lo que hará con la Iglesia es una unión con instituciones importantísimas para ese progreso del país. Entonces, el Porfirio viejo contra el Porfirio joven no se desdice, pero reanda sus pasos. Porfirio Díaz es un hombre eventualmente pragmático, pero lo único que le importa a él es el poder. Él dice, no, yo quiero orden y progreso. Orden y progreso son sus banderas. Él quiere el poder, el mando. Durante su presidencia, el 1% de la población tenía todos los terrenos, es decir, tenía el 95% de las tierras. Y además, él aupaba que la gente, que los ricos les quitaran los terrenos, tenía tiendas de raya, trataba muy mal a la gente, reprimió Valle Nacional, reprimió en Cananea, reprimió en donde pudo y como pudo.
A mí no me gusta Porfirio Díaz. Sí es cierto, reconozco sus logros, las carreteras, los ferrocarriles, el telégrafo. Uno ve el Palacio de Bellas Artes, el edificio de Correos, dice qué gran gestión, pero a un costo muy alto. Y sí, en efecto, fue pragmático. Siempre combatió a la iglesia, pero cuando ve que le conviene tener a la iglesia, se habla con ellos. Y los sacerdotes en los púlpitos dicen, hay que respetar a Díaz, pero pisoteó la Constitución. Y eso yo como amante de la Constitución, no se lo puedo aprobar. No, además no de la reelección. Decía Justo Sierra, la Constitución es un bello poema, hablando de la gestión de Díaz. Entonces, Porfirio Díaz, a mí te confieso que no me gusta. Reconozco sus logros, sin duda, pero me parece que fue a un costo muy alto. Tienes toda la razón. Lo que sucede también es que, situémonos, ¿no? Ya los franceses invaden después de esa guerra tremenda civil, la guerra de reforma, en que finalmente el proyecto va a ser el proyecto liberal, el proyecto federalista, y tiene hombres fuertísimos, fortísimos, como queramos decir, y se adhiere a esto, pero la no reelección era importante porque lo que él quería era asumir también. Entonces también se le pone enfrente al mismísimo Benito Juárez. Benito Juárez muere en 1872, él se había levantado un año antes en armas y decir, ganó reelección. Y tiempo después le mete a ese poema al que tú te refieres como la Constitución, le mete mano, hace las reformas legales correspondientes para perpetuarse una y otra vez en esa dictadura. Y déjame tomar esta frase que tú mencionas, no reelección. Es una frase que él acuñó. Claro, porque lo que él quería era el poder. Cuando Madero habla de la no reelección, dice, sí, como lo dijo el general Díaz. Así es. Y vamos a respetar lo que dijo el general Díaz. Bueno. La idea de la frase no reelección la acuña Díaz. Y si alguien se reelige, acuñan varios. Y se reelige, Efectivamente, pero una vez ahí, ahora tampoco le podemos reprochar, por ejemplo... 8 periodos, 7 reelecciones. Sí, porque movió la Constitución. Y hay un pequeño periodo en que pone un títere, que es Manuel González. Pues es su compadre, el Manco González, pero de en realidad... De 1880 a 1884, es un títere que hace lo que él dice, no se atreve a protestar. Porfirio está diciéndolo desde atrás. Él lo que quiere es mover. A ver, llegan estos hombres fuertes, ya está la República restaurada, ya hay una Constitución, pero no le toca. Desafortunadamente, ahí es donde yo lo puedo criticar. Él quiere llegar. No, pues pierde la primera elección y la pierde con Sebastián Lerdo de Tejada. Después se va a levantar en armas y en 1876 se pone por la fuerza, por un golpe de Estado al cual él estaba completamente en contra. Pero bueno, llega y empieza a manipular. ¿Cuál es el gran logro que tiene Díaz como estadista? Es maquiavélico. Todos sus opositores los va a maiciar, como él decía. Les empieza a dar cargos, les empieza a dar dinero, les empieza a dar negocios. Acordémonos que él, cuando se retira de la vida militar, el Estado mexicano lo premia con la Noria. Y él pone una de las empresas más importantes en Oaxaca, que es la caña de azúcar. Se volverá un hombre que además se da cuenta que la industria, el progreso, todo eso tiene que ver con una sociedad que ya no quería tanta guerra. Supo aprovechar muy bien la ola que quería. Déjame llegar a algo que me parece el momento cumbre de nuestro personaje. La revista Pearson, estadounidense, manda a un periodista, Krillman, de apellido Krillman, a entrevistar al viejo Porfirio, 1908. Ya está en estertores, ese mundo que se está viniendo abajo. Ya había pasado Cananea, ya había pasado Río Blanco, 1906, 1907, y el mundo ya estaba listo para los anarquistas como los hermanos Magón, como los Flores Magón, y para esta revolución democrática encarnada por Madero. Pero él hace un anuncio que pone a todos felices. México ya tiene la estatura para ser democrático y vamos a hacer unas elecciones. Y entonces el que ya no haya tanto atraso, el que hayan entrado capitales, el que el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, todo eso lo hace en esa maniquea forma de haberse hecho el hombre tan fuerte, pero echa para atrás. Y vuelve a reelegirse en 1910. Acabó con las instituciones. Sí. A su títere, el Manco González, le ordenó acabar con la ley de imprenta. Cualquier gente que critique al gobierno, que se le sancione. Sí, la paz de los sepulcros. Cualquier gente que nos critique a nosotros, que sea castigada. Si alguien critica a la oposición, no, pero si nos critican a nosotros, sí. Y eso lo hizo su títere, el Manco González. Sí, sí. Y su títere hizo un montón de cosas y él, cuando ya lo considera oportuno, empieza a criticarlo y sigue él. Acabó con el poder legislativo, eran puros empleados suyos. Sí, acabó con el poder judicial, también. Renovó a los jueces y puso a los jueces que él quería a los tener gobernadores para de hacer todos lo los que él estados. quería.
puso a sus gobernadores. O sea, eso no puede ser que me guste. No, y él se no. siente el patriarca. Yo soy el patriarca. Yo sé lo que quiere el pueblo. Yo le voy a dar maíz, porque ese gallo quiere maíz, su frase. Y cuando le dice el gobernador de San Luis, oye, señor, estos se rebelaron. Dice, mátalos en caliente. O sea, es un hombre despiadado. Y es un hombre que no respeta las instituciones. Quiere un México a su modo, Sí, es un México sí, suyo. sí, y sí. él es el dictador. Y los éxitos que sí tuvo, porque sí los tuvo, porque cuando tú ves ese plan de obras públicas, ese plan, no nada más hablar de edificios que son muy bellos, no. Realmente había una infraestructura, realmente había un mejoramiento de la vida en las ciudades. Ojo, en las ciudades. Porque además tenía una pasión por esos indios muertos, por ese pasado prehispánico, porque, bueno, manda a hacer este efigie, no nada más de Cuauhtémoc, sino de otros dos tlatoanis, de Ahuizotl y el otro se me olvidó, que son los indios verdes, ¿no? Entonces, sí, los indios muertos, pero los vivos, esos los tenía con una mortandad de cada 2 niños que nacía, uno moría, del 50%. Un analfabetismo del 80%. ¿Por qué? Porque fue un espejismo, no. Sí hubo un posicionamiento de México en el concierto internacional como una futura potencia. Estaban las condiciones dadas, digamos, en el progreso, en el orden y en esa paz de los sepulcros. El costo fue terrible. Y al pueblo lo tenía sumido claro. en la ignorancia. Hablas del 80% de analfabetos. No le gustaban las escuelas ni las universidades. Todo eso olía mal. Y si algo nos salvó, además de la presencia de Madero, que surgió un líder. Porque cuando no hay líderes, ¿cómo acabas con un dictador? Cuando no hay líderes que ofrezcan algo, ¿qué haces? Claro. Los aplastaba y surge un líder. Y tuvo otro enemigo en contra, Estados Unidos. Ni al presidente Theodore Roosevelt, ni al presidente William Taft le gustaba esa visión de yo mando, yo dirijo, yo pongo legisladores y jueces. Muy acomodaticia. Todo se hace amigo. Qué bueno que Estados Unidos intervino ahí. Pero muy acomodaticia a los estadounidenses, porque muy amigos cuando les conviene y cuando no. Entonces, claro, por eso hace tanto revuelo esta entrevista a Díaz Krillman, porque bueno, los estadounidenses también con miras y con intereses siempre muy palpables. Pero bueno, volviendo a estos últimos años de la dictadura, sí, estábamos hablando de estos cientifistas, tenías a un Justo Sierra en la Preparatoria Nacional, para cierto grupo de gente, para un grupo nada más. Y a un Ibli Bantur. Tienes a un Ibli Bantur y tienes gente muy... Fíjate, me simpatiza mucho un personaje a su lado, Carmelita Romero Rubio, su segunda esposa. Fantástico. Se casa con ella cuando él tiene 51 años y ella tiene 17. Le lleva 34 años. Pero es muy simpático ese personaje, Carmelita. Es un pivote, porque lo que hace es regular muy bien y le da la entrada a Porfirio a esta sociedad, sea francesa, a todo México. Ella le da, digamos, esta parte de el engrane con la iglesia, el engrane con las relaciones, digamos, en esa clase social que es la que tenía ese progreso en sus manos, en esa industria. En fin, tiene cosas que se le pueden admirar, sí. El tema es, si se hubiera bajado y hubiera dicho, ok, ya no me postulo para la de 1910, quizá hubiese pasado mucho mejor a la historia, a pesar de sus muertos y a pesar de la paz de los sepulcros. Desafortunadamente no lo hace y entonces festeja el centenario como él quería en 1910, pero también... Con el Ángel de la Independencia, con el hemiciclo a Juárez. Sí, pero con la Revolución Mexicana. Sus logros, pero detesto al dictador. Claro. Y apesta el dictador, porque además, bueno, con bombo y platillo, el 15 de septiembre, 16 de septiembre de 1910, se festeja a lo grande los 100 años de México y meses después, el 20 de noviembre, será convocada hasta con hora la Revolución Democrática de Madero y que será el fin. El 25 de mayo de 1911 renuncia, aborda el Ipiranga y se va al exilio y muere en 1915 en París. Y Madero es un personaje genial del que también tendremos que hablar. Nos toca más hablar adelante. de él. Se nos acaba el tiempo, Gerardo. Así que, qué personaje importantísimo de nuestra historia. Acompáñenos en la siguiente ocasión de Personajes Geniales a seguir descubriendo la historia de México y del mundo.